El doctor Daniel Siegel, muy reconocido psiquiatra infantil norteamericano, que ha escrito muchos libros que son bestseller en muchos países. Tal vez los has leído, tal vez no, súper recomendado, porque va en un lenguaje muy claro, muy lúdico, muy didáctico para padres, pero que es clave. Él habla de algo que me parece súper importante traer a propósito de esta clave y es la paradoja de la crianza. Cómo el cerebro de tus hijos sufre de cierta forma un cortocircuito, llama él, porque en realidad esa figura protectora comienza a volverse esa figura peligrosa para esos hijos, porque el cerebro de tu hijo piensa: ¿qué hago? ¿Me acerco porque es mi figura segura o me alejo porque es mi figura que me implica una amenaza? Cuando suceden esos castigos, yo recuerdo mucho miradas, tonos de voz, acciones que hacían que me dolían cuando implementaban esos castigos conmigo. Ahora, ¿qué recuerdas tú cuando usaban los castigos contigo? ¿Qué te daba miedo de la reacción de tu cuidadora en ese momento? Escríbeme. Ahora, ¿qué sientes que tal vez le da miedo a tu hijo? Esa mirada, ese tono de voz, eh, digamos, el castigo como tal que le pones que no le gusta, que le quitas algo agradable que le gusta, le das algo que no le gusta. Mira lo que dicen acá de este tema. Solo generan rencor en el niño, pues no enseñan nada, no dejan aprendizaje en el niño, claro. ¿Por qué? Porque a través del dolor el cerebro no aprende. No aprende. Solo se le genera miedo, desconexión, culpa, como mencionaban ahí. Porque esa reacción de su cuidador, de mamá, de papá, esa forma en la que lo miró a ese niño, esa forma en la que le habló, ese castigo que le puso, hizo sentir tal vez a ese niño, porque incluso me lo han dicho: Gina, pero es que tal vez yo hice algo mal y por eso mi mamá se enojó, por eso mi papá se enojó y me puso ese castigo. No, es que es mi culpa, Gina, ¿por qué? Si yo no hubiera gritado, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho aquello, no hubiera tenido mamá ese trato conmigo. Ahora, ¿te sientes identificada, identificado con esto? Cuéntame en comentarios. ¿Qué otra cosa es la realidad de los castigos? Y es que se enfocan solo en la conducta. Y no me cansaré de decirte que la conducta es la superficie, lo que en disciplina positiva llaman la punta del iceberg, ¿sí? Es la superficie, pero ojo, reflexiona. Cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando te ponían castigos, ¿en algún momento se enfocaron en mirar o indagar qué había detrás de ese mal comportamiento que tenías? Reflexiona unos segundos. En realidad no, ¿cierto? Se enfocaban en buscar extinguir con ese castigo ese mal comportamiento que teníamos. Pero no se enfocaban en nada más, ¿sí? O sí. Cuéntame en comentarios. Segundo. No, ¿cierto? No. Solo se enfocaban en mal comportamiento, hay que extinguirlo. Mal comportamiento, hay que extinguirlo. Y ojo, no veamos esto desde el juicio, sino desde la conciencia para entender que en ese momento no se tenían tantas investigaciones sobre este tema como ahora. No se conocía tanto el cerebro infantil, adolescente, adulto como ahora. Entonces, ¿qué sucede detrás de esa mala conducta? ¿Qué es mala conducta?
o es percibida, perdón, es percibida como una conducta mala por el adulto. Porque ese niño no tiene la madurez suficiente y ese adolescente tampoco dice, ay, voy a tener una mala conducta, voy a hacer esto. No. Pero ¿qué sucede detrás de esa mala conducta? ¿Mm? Es algo en lo que no nos enfocamos porque solo nos enfocamos en esa mala conducta, hay que eliminarla, hay que extinguirla, hay que hacer que desaparezca. Y puede que tal vez una vez lo logre, pero cada vez va a ser menos efectivo. Y cada vez, como decía hace rato una persona, va a generar más culpa, más desconexión en esos hijos, ¿sí? Entonces esto es clave entenderlo. Porque, seamos sinceros, ¿será que si yo castigo hoy a mi niño, mañana mi hijo va a saber que no hay que castigar a los demás? Si yo hoy le grito a mi hijo, ¿va a saber que no hay que gritarles? No, va a creer que esa es la forma de relacionarse con otros o va a reprimir sus emociones para que no lo griten los demás. Si yo le, digamos, uso golpes con mi hijo va a aprender a no usar golpes con los demás. Claro que no. Puede que use golpes con los demás o reprima y caiga en problemas emocionales, ansiedad, depresión, en fin, trastornos alimentarios, ¿m? Por guardarse todo. ¿M? Entonces es clave entender esto. Entonces, esto es importante entenderlo porque, pues, si queremos ser coherentes en la crianza, si quieres ser coherente en la crianza con tus hijos, date cuenta que el castigo no es la manera. Porque va a crecer desde dos ángulos. O reaccionando de formas fuertes con los demás cuando no hace lo que él quiere o lo que ella quiere. O reprimiendo y guardando todo eso por miedo a la reacción que puedan tener los demás con él. Yo, digamos, en mi niñez sufrí más de lo segundo, pero hay personas que caen más en lo primero. Y entender esto, poder sanarlo y demás, fue un proceso que yo viví, un proceso largo. Y quiero ahorrarte ese proceso para que no lo vivas con tus hijos también. ¿Sí? Entonces es importante, digamos, tenerlo en cuenta. ¿Sí?